Mi yerno le dijo a mi hija: si no puedes confiar en que pase todos los fines de semana con mi ex, entonces quizá no deberíamos estar juntos. Mi hija lo miró directo a los ojos y le respondió: tienes toda la razón. A la mañana siguiente, firmé la solicitud para transferirla a Inglaterra, la misma que siempre había rechazado por su familia. Cuando él le escribió: ¿qué harás este fin de semana?, yo contesté en su lugar: ya perdiste tu oportunidad. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Ya era noche. Acababa de doblar la cobija vieja del sofá y mi mano buscaba a tientas el apagador para apagar la última luz de la sala. Todo estaba en silencio. Solo se oía el viento que aullaba afuera, como si quisiera derrumbar el mundo entero. La lluvia golpeaba el techo de lámina, un golpeteo helado que me hacía estremecer. De repente, unos golpes apurados en la puerta rompieron el silencio. Me sobresalté, con el corazón latiéndome a 1000. ¿Quién podría ser a estas horas y con esta tormenta? Me puse de volada una bata delgada y ya gastada y caminé hacia la puerta con las piernas temblorosas. 1000 cosas se me cruzaron por la cabeza. Algún vecino pidiendo ayuda o nomás los chamacos traviesos. Pero en cuanto abrí la puerta, todos mis pensamientos se borraron. Era Valeria, mi hija. Estaba ahí parada, empapada, hecha una sopa, con su pelo negro y largo pegado a la cara y sus hombros delgados temblando sin parar. Se abrazaba con fuerza el vientre, donde mi nieto, que aún no nacía, crecía cada día. Tenía la cara pálida, los ojos rojos e hinchados, y las lágrimas se mezclaban con la lluvia que le escurría por las mejillas. Sollozó, y sus dedos helados se aferraron a mi ropa, como si yo fuera el último salvavidas en este mundo. «Mamá, mami». Su voz se quebró, apenas un susurro que me estrujó el corazón. «Valeria, mi hija, ¿qué te pasa? Métete ya». La jalé hacia adentro, aterrada, y cerré la puerta de golpe para que no se metiera el aire frío. Mi salita se convirtió de pronto en un refugio en medio de la tormenta. La senté en el sofá y, toda torpe, saqué una toalla seca del ropero y la envolví con ella. «Quédate aquí, voy por agua tibia». Casi le grité, no de coraje, sino por el miedo que me estaba carcomiendo por dentro. Mi hija, la niña que había cuidado toda mi vida, ahora temblaba, tan frágil como un pajarito que se cayó del nido. Corrí a la cocina, prendí la luz y agarré a la carrera un suéter grueso y un vaso de agua tibia. Cuando regresé, Valeria seguía ahí sentada, con la cabeza agachada, las manos sobre su vientre como queriendo proteger a su bebé del dolor que ella misma sentía. Me arrodillé frente a ella y empecé a secarle el pelo empapado. Cada gota de lluvia que caía al piso era como una navaja clavándose en mi pecho. «Hija, dime qué pasó», le insistí, tratando de que mi voz sonara tranquila, aunque por dentro estuviera gritando. Valeria levantó la cara, con los ojos llenos de agua, y su voz se cortaba entre sollozos. «Julián, él me dejó sola. Dijo que Diego, su hijo, le tiene miedo a los truenos, y se fue a casa de Marcela». Se detuvo, respirando hondo como si necesitara valor para seguir. Le llamé mamá. Le marqué una y otra vez, pero no me contestó. Me quedé sentada en la oscuridad, con la tormenta a todo lo que da, y me dio miedo que le pasara algo a este bebé. Su voz se rompió por completo y hundió la cara en mi hombro, sus lágrimas empapando mi blusa. La abracé con fuerza, sintiendo que el mundo se me venía abajo. Julián, el yerno en el que había confiado, el que pensé que cuidaría de mi hija, la había abandonado en medio de una tormenta, embarazada de su hijo. Solo por su propio hijo, solo por la exesposa que nunca dejaba de mencionar. Sentí un dolor agudo, pero no podía dejar que Valeria me viera así. La tapé bien con la cobija, tratando de calentarla, aunque yo también temblaba de coraje y de impotencia. «No te preocupes, mija, estás aquí conmigo. No voy a dejar que sufras sola»,
le susurré, aunque sabía que esa promesa no podía aliviar el dolor que ella estaba cargando. Valeria se acurrucó en mis brazos y lloró hasta que el cansancio la venció. Susurró, con una voz tan débil que parecía a punto de desaparecer: «Mamá, si algo le pasa a mi bebé esta noche, no vamos a tener a nadie». Esa frase fue como un martillazo directo a mi corazón. Yo, una madre que ya había vivido más de media vida, que había visto tanto sufrimiento, nunca me había sentido tan inútil como en ese momento. Solo pude abrazarla más fuerte, para que mi calor pasara a ella, esperando ahuyentar el frío de la noche y el miedo que sentía en su corazón. Esa noche no pude pegar el ojo. Cuando Valeria por fin se quedó dormida en el sofá, bajé a la cocina sin hacer ruido y puse a calentar una olla de atole de jengibre. El olor picosito del jengibre llenó el aire, pero no pudo quitarme el frío que sentía por dentro. Me quedé parada junto a la estufa, viendo la llama parpadear, con la cabeza llena de imágenes de mi hija, la bebé que había criado desde que era una cosita de nada y que ahora sufría un dolor que yo no podía quitarle. Pensé en Julián, en cómo había abandonado a su esposa tan campante, en su exesposa a la que siempre ponía primero. Se me revolvió el estómago, no solo por el coraje que le tenía, sino por la lástima que sentía por Valeria, mi niña ingenua que le había entregado toda su confianza a alguien que no la merecía. A la mañana siguiente, me desperté temprano, con los ojos ardiéndome por no haber dormido. Vi a Valeria todavía profundamente dormida en el sofá, tapada hasta la cabeza, y sentí que el corazón se me apachurraba de ternura y dolor. Se veía tan chiquita y frágil, como si cualquier soplido de viento se la pudiera llevar. Fui a la cocina en silencio y le preparé un té de jengibre bien caliente. El aroma picosito subió y yo esperaba que calentara su cuerpo y su alma destrozada. «Tú descansa, mija, yo me encargo», le susurré, aunque sabía que no me oía. Dejé la taza a su lado, le acaricié el pelo revuelto y me levanté, con una decisión pesada en el corazón. Me puse mi impermeable viejo, agarré mi bolsa y salí. La calle seguía empapada y los charcos reflejaban un cielo gris. Caminé directo a la casa de Valeria y su esposo. Cada paso era como una piedra más en mi pecho. No sabía qué le iba a decir a Julián, pero sabía que tenía que enfrentarlo. Por mi hija, por mi nieto que todavía no nacía, no podía dejar que las cosas se quedaran así. La casa de ellos estaba al final de la calle, chiquita pero ordenada, el lugar donde yo esperaba que Valeria construyera un hogar. Toqué la puerta, no muy fuerte, pero lo suficiente para que el sonido retumbara en el silencio. Julián abrió. Tenía la camisa arrugada, una taza de café en la mano y una expresión de lo más tranquila. Estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá, como si nada hubiera pasado la noche anterior, como si no acabara de abandonar a su esposa en medio de una tormenta para irse con su ex. Al ver esa actitud tan despreocupada, sentí que me hervía la sangre, pero traté de calmarme y respiré hondo. Entré, me quité el impermeable y lo colgué en una silla. Sin saludar, fui directo al grano, con la voz dura. «Julián, ¿por qué dejaste a Valeria, tu esposa, que está esperando un hijo tuyo, sola en medio de la tormenta para irte a casa de Marcela?» Lo miré fijamente a los ojos, esperando una explicación, o por lo menos una pizca de arrepentimiento. Le dio un sorbo a su café despacio, como si quisiera alargar el momento. Luego respondió, con una voz tan fría que era cruel. «Ya estuve toda la semana con ella, suegra. El fin de semana es mi tiempo con Diego y Marcela. Es mi responsabilidad, usted entiende. No puedo negarme». Lo dijo como si fuera lo más obvio del mundo, como si abandonar a una esposa embarazada en plena tormenta no tuviera la menor importancia. Sentí un nudo en la garganta y el coraje me quemaba el pecho. Pero me aguanté y le dije, articulando cada palabra como si la estuviera grabando en el aire. La responsabilidad de un esposo es estar con su esposa, especialmente cuando lleva tu sangre en su vientre. Valeria te necesita, Julián. El bebé te necesita. ¿Crees que irte con tu exesposa es una responsabilidad, pero abandonar a la tuya no es nada? Recalqué cada palabra, esperando que entendiera, que sintiera algo de conciencia. Pero Julián solo torció la boca, con esa mirada prepotente que ya le conocía.
Ladeó la cabeza y empezó a levantar la voz, en tono de reto. Usted conoce el carácter de princesita de Valeria. Siempre está exigiendo. Siempre quiere que haga lo que ella dice. Nunca trata de entenderme. Con Marcela, por lo menos encuentro paz. Hizo énfasis en la palabra paz, como si fuera algo que Valeria nunca podría darle. Me quedé helada, con el corazón estrujado. ¿Se atrevía a hablar así de mi hija? ¿Como si Valeria fuera una carga? ¿Como si no mereciera que la quisieran? Quise gritarle, quise darle una cachetada para que reaccionara, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Respiré profundo, tratando de bajar la voz, pero mis palabras salieron filosas. Nadie te prohíbe que te preocupes por tu hijo, Julián, pero andar de misterioso y de irresponsable con tu ex y abandonar a tu esposa actual que está embarazada, eso no se puede aceptar. ¿Entiendes eso? Hizo un gesto con la mano, un ademán lleno de desprecio, como si mis palabras no valieran la pena. ¿Ya terminó? Tengo cosas que hacer. Se levantó y se metió a su cuarto, dejándome ahí parada en medio de esa sala fría. La puerta se cerró y supe que la conversación había terminado, sin que él cambiara ni un poquito. Salí de esa casa en silencio, con el corazón pesado como una roca. El camino de regreso se me hizo más largo. Cada paso me hundía más en la impotencia. Había esperado poder conmover a Julián, hacerlo ver su error, pero todo lo que encontré fue una pared de hielo. No solo había abandonado a Valeria, sino que había menospreciado el amor y la confianza que mi niña había puesto en él. Pensé en los días en que Valeria me presentó a Julián, en cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de él, de su sueño de formar una familia feliz. Ahora, todo eso estaba hecho pedazos. Cuando llegué a casa, Valeria ya se había despertado. Estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me vio y su mirada se llenó de esperanza, pero también de angustia. Corrió a abrazarme con la voz suplicante. «Mamá, ¿te hizo caso?» ¿Dijo algo? Al oírla, solo quería abrazarla y llorar con ella. Pero no podía mostrarme débil, no ahora. La senté, le tomé las manos y traté de mantener la voz firme. Hablé con Julián, pero no quiere entender, mija. Dijo que el fin de semana es su tiempo con su hijo y con Marcela. Dijo que tú exiges mucho, que no lo entiendes a él. Me detuve viendo los ojos enrojecidos de Valeria y sentí un dolor agudo. Lo intenté, pero no puedo hacerlo cambiar. Valeria se echó a llorar, las lágrimas rodando por sus mejillas. Se aferró a mi mano como si se estuviera ahogando. «Mamá, no quiero que esta familia se rompa. No quiero que este bebé crezca sin su papá. Ayúdame a que se quede, ¿sí?» Su voz temblaba, llena de desesperación, y yo solo quería abrazarla y prometerle que todo estaría bien. Pero sabía que esa promesa no era fácil de cumplir. Asentí y le acaricié su pelo revuelto. «Voy a intentarlo, Valeria. Voy a buscar la manera de hablar con él otra vez. Pero tú también tienes que ser fuerte. No puedes depender siempre de alguien que no te ve como su prioridad». Hice una pausa y la miré a los ojos. «Y tú, mija, sé que quieres a Julián, pero también necesitas cambiar. Tu carácter de princesita, las veces que exiges de más, a lo mejor eso también lo cansa. Intenta cambiar, por el bebé que llevas dentro. ¿Quieres?» Valeria se secó las lágrimas y asintió apenas. «Ya sé, mamá, voy a intentarlo. Por mi hijo, voy a hacer lo que sea». Al ver esa mirada decidida mezclada con dolor, supe que estaba luchando con todas sus fuerzas para salvar a su familia. A la mañana siguiente, me levanté temprano y fui a la cocina en silencio. Saqué la paloma que había preparado desde el día anterior para hacer un caldo. El olor de las hierbas y el arroz inundó la casa, pero no sentí ningún alivio. Solo quería hacer algo por Valeria para darle un poco de fuerza física y mental después de todo lo que había pasado. Serví el caldo con cuidado en un tazón, lo empaqué bien y se lo llevé a su casa, con la esperanza de que un poco del cuidado de su madre le levantara el ánimo. Cuando llegué, Valeria estaba sentada en la mesita de su cocina apretada. Sus ojos seguían hinchados y rojos, como si no hubiera dormido en toda la noche. Me miró e intentó sonreír, una sonrisa débil que yo sabía que no era de verdad. Puse el tazón de caldo frente a ella y le dije suavemente: «Come, mija».
Lo estuve preparando toda la mañana. Necesitas alimentarte bien, por ti y por el bebé. Valeria asintió y agarró la cuchara, pero cada cucharada que se llevaba a la boca era lenta, como si estuviera tragándose también su dolor. Noté que su mano, sin darse cuenta, descansaba sobre su vientre, sus dedos acariciándolo suavemente, como si quisiera proteger a esa criaturita y, al mismo tiempo, calmarse a sí misma. Ver ese gesto me retorció el corazón. Sabía que Valeria lo estaba intentando, pero el miedo y la inseguridad la seguían persiguiendo. Cuando terminó de comer, dejó el tazón y me miró con una mezcla de determinación y angustia. Mamá, quiero hablar con Julián en serio otra vez. A lo mejor, si le digo claramente lo que siento, él va a entender. Su voz temblaba, pero vi la firmeza en ella. Quise detenerla, decirle que no esperara mucho de alguien como Julián, pero no tuve el corazón. Solo asentí y le apreté la mano con fuerza. Está bien, mija. Pero acuérdate, pase lo que pase, me llamas luego. ¿Me oyes? Valeria asintió y me dio un abrazo fuerte antes de que me levantara. Viéndola de espaldas, solo pude rezar para que fuera lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que le esperaba. Apenas unos días después, estaba limpiando la casa cuando sonó el timbre. Supe de inmediato que era Valeria. Abrí la puerta y la vi ahí parada, con la cara pálida y los ojos rojos otra vez. Apenas se sentó en el sillón, se soltó a llorar. Sus sollozos rompían el silencio de la casa. Mamá, sigue igual. Julián no ha cambiado nada. Se acurrucó en mis brazos, con los hombros temblando. La abracé, sintiendo cómo cada sollozo me transmitía su dolor. Cuéntame, mija. ¿Qué pasó?, le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía una tormenta. Valeria respiró hondo, se secó las lágrimas y empezó a contarme, con la voz entrecortada. Traté de hablar con él, mamá. Le pedí perdón por las veces que le exijo cosas. Le prometí que iba a cambiar, pero él solo se quedó ahí sentado, escuchando sin decir nada. Luego me dijo que yo nunca voy a entender su responsabilidad con Diego. Hasta me comparó con Marcela, diciendo que ella es más dulce, más comprensiva. Valeria se detuvo y se mordió el labio, como si solo recordarlo le hiciera sangrar el corazón. Mamá, hice todo lo que pude, pero ni siquiera me volteó a ver. Abracé sus hombros temblorosos, con el corazón hecho pedazos. Quise gritar, quise correr a casa de Julián y arrastrarlo para reclamarle, pero sabía que eso no cambiaría nada. En lugar de eso, le acaricié el pelo y le dije muy despacio: Valeria, sé que lo estás intentando, pero para mantener un matrimonio, el esfuerzo tiene que ser de los dos. Aprende a controlarte, a ser menos berrinchuda y a no exigir cosas sin sentido. No por Julián, sino por ti y por tu bebé. Hice una pausa y la miré a los ojos. Pero también recuerda que la felicidad no puede venir de un solo lado. Si Julián no te valora, entonces tienes que aprender a valorarte tú misma. Valeria asintió entre sollozos, con una vocecita apenas audible pero llena de decisión. Ya sé, mamá, por mi hijo voy a intentarlo. Al oírla sentí una mezcla de orgullo y lástima. Sabía que Valeria estaba luchando, no solo contra Julián, sino contra ella misma, contra las costumbres y el carácter que alguna vez pensó que no hacían daño. Desde ese día, vi a mi hija cambiar de verdad. Valeria empezó a aprender a cocinar los platillos que le gustaban a Julián, aunque sus manos torpes quemaron el sartén más de una vez. Recuerdo una tarde que me llamó emocionada. Mamá, ya me salieron las costillas a la BBQ que le gustan. Se me quemaron un poquito, pero lo voy a volver a intentar. Yo me reí, pero por dentro sentí una punzada de dolor. Mi niña se estaba esforzando tanto solo para intentar retener a un hombre que, yo sabía, quizás ya no la merecía. Valeria también dejó de comprar ropa sin control como antes. En su lugar, ahorraba el dinero para comprarle cositas al bebé, pañaleros diminutos, zapatitos suaves que escogía con un cuidado infinito. Cada vez que la veía sentada, doblando pañalitos con una mirada llena de esperanza, me sentía feliz y preocupada a la vez.
feliz porque mi niña estaba madurando, pero preocupada porque temía que todos sus esfuerzos solo recibirían la indiferencia de Julián. Incluso le llamaba seguido a su esposo para saber cómo estaba, aunque las respuestas que recibía eran casi siempre cortantes y superficiales. Estoy cansado, hablamos mañana. Estoy ocupado, Valeria. Cada vez que me contaba, yo solo quería tomarle la mano y decirle que se merecía a alguien mejor, pero no podía. Sabía que Valeria tenía que darse cuenta por sí misma. Una noche pasé por su casa, llevándoles un flan que yo misma había hecho. Valeria me recibió con una sonrisa radiante y me jaló a la cocina para presumirme. Mamá, esta noche le preparé una cena especial a Julián. Hice un caldo de gallina negra con hierbas, uno que una vez dijo que le encantaba. Vi la mesa arreglada con esmero, el aroma del caldo llenando la pequeña cocina. Valeria se veía resplandeciente, como si un solo bocado de Julián fuera suficiente para hacerla feliz. Pero cuando Julián llegó, todo se vino abajo. Entró con la camisa arrugada y la cara seria. Apenas me saludó con la cabeza, se sentó a la mesa y picoteó la comida por compromiso. Estoy cansado, dijo, con una voz plana, sin emoción. Luego se levantó y se fue al cuarto, dejando a Valeria ahí parada, con los ojos a punto de llorar. Mi niña se mordió el labio, tratando de tragarse las lágrimas, pero yo sabía que su corazón se estaba rompiendo. Me senté a su lado y le sobé la espalda en silencio, una caricia que no necesitaba palabras. Pasaron varias semanas desde que vi a Valeria esforzarse al máximo para salvar su matrimonio, pero la oscuridad en mi corazón se hacía cada vez más grande. Una mañana, mientras deshebraba unas verduras en la cocina, sonó el timbre. Un toque débil, pero desesperado. Supe de inmediato que era Valeria. Abrí la puerta y la vi ahí, con la cara tan pálida que parecía no tener sangre, los ojos rojos y llenos de agua. Entró, se dejó caer en el sillón y como una presa que se rompe, se soltó a llorar. Mamá, cada día se aleja más de mí. Su voz se perdió, entrecortada por los sollozos. Julián dice que nunca voy a ser como Marcela, que ella es dulce, comprensiva y que tiene su propia carrera, y que yo solo soy una inútil para él. Al oír esas palabras, sentí que me apretaban el corazón. Quise abrazarla fuerte, quise gritarle que ella se merecía algo mucho mejor, pero sabía que en ese momento Valeria solo necesitaba un apoyo. En silencio, le serví un vaso de agua tibia y se lo puse en las manos, sin atreverme a decir nada más, por miedo a hacer más profundo su dolor. Valeria se aferró al vaso como si fuera lo único que la mantenía a flote. Me senté a su lado, le puse una mano en el hombro, tratando de pasarle un poco de calor, aunque yo también temblaba de coraje e impotencia. Descansa un ratito y luego me cuentas con calma, le dije, con voz suave. Pero por dentro, una tormenta se estaba formando. Esa tarde, decidí ir al mercado a comprar algo de comer, esperando que mantenerme ocupada me ayudara a olvidar un poco la preocupación por Valeria. Pero en cuanto entré al mercado de siempre, doña Camila, mi comadre de toda la vida, me jaló a un rincón con la mirada preocupada. Se me acercó al oído y me susurró, como si temiera que alguien la escuchara. Oye, Isabel, acabo de ver al Julián ese con la tal Marcela en el bar del centro. Estaban bien pegaditos, muy cariñosos, como si no hubiera nadie más alrededor. Su voz era baja, pero cada palabra fue como una puñalada directa a mi corazón. Me quedé helada, apretando la canasta, tratando de mantener la calma para no tirar todo. Apenas estaba procesando lo que me dijo Camila, cuando doña Patterson, mi vecina, se metió en la plática, con un tono emocionado como si contara un chisme cualquiera. Y la semana pasada yo los vi agarrados de la mano paseando por el parque. Parecían un matrimonio feliz, de verdad, Isabel. Se rió, pero su risa fue como una bofetada para mí. Apenas pude forzar una sonrisa, murmuré cualquier cosa para salir del paso y me fui de volada a casa con mis compras. Tenía las manos y los pies fríos y la cabeza me daba vueltas. Julián, el yerno en el que había intentado confiar, se atrevía a pasearse con su exesposa a la vista de todos, mientras mi hija se desvivía por retenerlo. De camino a casa, empezó a lloviznar y las gotitas caían sobre mi paraguas.
Caminaba, pero mi mente era un enredo. ¿Qué debía hacer? ¿Debía decirle la verdad a Valeria? Estaba embarazada, y su ánimo ya era tan frágil como un hilo. Temía que este golpe la derrumbara. Pero si no le decía, la estaría dejando vivir en una mentira, seguir esperando algo de un hombre que no la merecía. Cada paso se sentía más pesado, como si el mundo entero me estuviera aplastando. Al llegar a casa, colgué la canasta en el gancho, todavía con las manos temblorosas. Me dejé caer en el sillón, tratando de ordenar mis pensamientos. De repente, me acordé del día que Valeria me presentó a Julián, tan claro como si hubiera sido ayer. Él, bien vestido, con una sonrisa amable, me contó su historia con una aparente sinceridad. Dijo que se había divorciado de Marcela por diferencias irreconciliables, que quería un nuevo comienzo con Valeria. Mi niña, con sus ojos brillantes, le creyó, y yo, aunque dudé, también intenté creerlo, porque quería que mi hija fuera feliz. Pero ahora me daba cuenta de que quizás me había equivocado desde el principio. Recordé los días después de la boda, cuando Julián no paraba de insistirle a Valeria que me convenciera de invertir en su negocio. Hablaba de una empresa de transporte, prometiendo grandes ganancias, y yo, por amor a mi hija, acepté. Pero en cuanto recibió el dinero, la actitud de Julián cambió. Se volvió frío, siempre con la excusa de cuidar a Diego, para irse de la casa, dejando a Valeria sola con un dolor silencioso. Las advertencias de mis amigas resonaron en mi cabeza. Ese se casó con tu hija nomás por el dinero, Isabel. En ese momento no les hice caso, pensé que eran muy desconfiadas, pero ahora no podía negar la verdad. Julián nunca había amado de verdad a Valeria. Suspiré, me froté la frente, tratando de quitarme el cansancio y la impotencia. ¿Acaso me había equivocado al confiar en él? ¿Acaso había dejado que mi propia hija cayera en una trampa que yo misma ayudé a construir? Me quedé ahí sentada, con la mente en blanco, hasta que el teléfono sonó, rompiendo el caos de mis pensamientos. Era Valeria. Contesté, con el corazón a mil, temiendo que me diera otra mala noticia, pero la voz de Valeria al otro lado sonaba un poco alegre, algo raro en esos días. Mamá, Julián acaba de decir que quiere organizar una cena familiar mañana para revivir la relación. Creo que, a lo mejor quiere cambiar. Al oírla, una pequeña esperanza se encendió en mí, aunque sabía lo frágil que era. Quería creer que Julián se había arrepentido, que se había dado cuenta del valor de Valeria y de su hijo. ¿De verdad, mija? ¡Qué bueno! Descansa para que estés bien. Mañana voy a estar contigo, le respondí, tratando de que mi voz sonara tranquila, aunque por dentro seguía llena de dudas. A la mañana siguiente, me paré frente al espejo y escogí un vestido sencillo pero elegante, de color azul claro, tratando de mantener una apariencia serena. Dentro de mí, una pequeña esperanza seguía viva, aunque sabía que era tan frágil como un hilo. La cena para unir a la familia que Julián había mencionado me tenía entre emocionada y preocupada. Quería creer que había reconocido su error, que valoraría a Valeria y a su hijo por nacer, pero en el fondo no podía quitarme de la cabeza los susurros de Camila y doña Patterson sobre Julián y Marcela. Suspiré, me amarré el cabello canoso y me dije a mí misma, pase lo que pase, hoy tengo que estar con Valeria. El teléfono vibró. Un mensaje de Valeria apareció en la pantalla. Mamá, espero que hoy todo sea diferente. De verdad quiero tener una familia unida. Al leer esas palabras, sentí que el corazón se me encogía. Me imaginé a mi niña sentada en algún lugar de esa casa, tejiendo sueños de un hogar que, quizás, yo misma sabía que se estaba desmoronando. Le respondí. Llego pronto, mija. Mantente tranquila. Le di a enviar, pero con el corazón apesadumbrado, sintiendo lástima por la inocencia de mi hija. Por la tarde, llegué a casa de Valeria. Las luces estaban encendidas y el ambiente parecía más vivo que de costumbre. La mesa estaba puesta con una cena abundante, con platillos que olían delicioso y que sabía que Valeria había preparado con esmero. El olor a carne asada y gorditas se esparcía por el aire, haciéndome sonreír por un momento. Mi niña se había esforzado mucho y solo esperaba que Julián lo viera, pero la sonrisa se me congeló en cuanto entré a la sala.
En el sofá no solo estaba Diego, el hijo de Julián, sino también Marcela, con un vestido rojo brillante y el pelo rizado que brillaba bajo la luz. A su lado estaba doña Teresa, su madre, con una sonrisa de victoria en la cara. Sentí que el corazón se me paraba. ¿Esta era la cena familiar de la que hablaba Julián? Me volví hacia él, con una voz fría pero filosa. «Julián, ¿por qué hay gente que no tiene nada que ver aquí, en una cena familiar de mi hija?» Él estaba recargado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, y contestó como si nada. «Diego es mi familia. Marcela y su mamá vinieron a cuidarlo. ¿Qué tiene de malo, suegra?» Su voz era plana, como si la presencia de ellas fuera lo más normal del mundo, como si Valeria, su esposa, no importara. Miré a Valeria, que estaba a mi lado, con las manos temblando ligeramente. Forzó una sonrisa torcida y saludó a Marcela y a doña Teresa con voz temblorosa. «Hola, buenas noches. Pasen, pasen a la mesa». Pude ver el dolor en sus ojos, pero aún así intentaba parecer fuerte. Me senté a su lado y le apreté la mano por debajo de la mesa, como queriendo darle un poco de mi fuerza. Su mano estaba helada, pero me la apretó de vuelta, como si se aferrara a una última esperanza. La cena comenzó en un ambiente tenso. Se oía el ruido de los cubiertos, pero nadie decía mucho. Valeria estaba tan nerviosa que se le cayó una cuchara al suelo y el sonido agudo rompió el silencio. Marcela habló de inmediato, con una voz filosa y burlona. «Ay, qué torpe la niña rica. Así como vas a mantener a un marido». Soltó una risita, mirando a Valeria como si fuera una perdedora. Doña Teresa la secundó, con su voz chillona. «Claro, una esposa que solo sabe ser una mantenida no se puede comparar con una mujer que se sacrifica y sabe cuidar a su familia, como mi hija». Recalcó cada palabra, como si quisiera clavarlas más profundo en el corazón de Valeria. Todos en la mesa se quedaron callados. Miré a Julián, esperando que dijera algo, aunque fuera una sola palabra para defender a su esposa. Pero él solo levantó su copa de vino en silencio, le dio un sorbo y se hizo el sordo. Su silencio dolió más que todas las burlas. El coraje me estalló como un incendio. No pude aguantar más. Golpeé la mesa con la mano, me levanté de golpe y señalé a Marcela y a su madre. Una niña rica por lo menos sabe tener dignidad, no como otras que solo saben destruir la felicidad ajena. Mi voz retumbó, fría y decidida, y el cuarto entero pareció congelarse. Marcela se quedó pasmada, con la sonrisa borrada de la cara. Doña Teresa abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. Julián solo frunció el ceño, mirándome molesto, pero siguió sin decir nada. Valeria agachó la cabeza, y las lágrimas caían en silencio sobre su plato. Vi cómo le temblaban los hombros y sentí que el corazón se me partía. Después de la cena, cuando todos se fueron, llevé a Valeria a su cuarto y cerré bien la puerta. Le tomé las manos, la miré a sus ojos llorosos y le dije con firmeza: «Valeria, tienes que despertar. Julián ya no es tuyo. Él eligió volver con su antigua familia. Este matrimonio ya no se puede salvar». Ella se tapó la cara y lloró desconsoladamente. «Pero no me puedo divorciar, mamá. Lo necesito. Mi hijo necesita un papá». Su voz se rompió, llena de dolor y desesperación. La abracé, sintiendo cada uno de sus sollozos como si me desgarraran el corazón. Quise decirle que todo estaría bien, que encontraría otra felicidad, pero sabía que, en ese momento, esas palabras no servían de nada. Solo pude abrazarla fuerte, dejar que llorara en mis brazos, sintiéndome inútil y adolorida, como si 1000 agujas se me clavaran en el alma. 3 días después de esa cena desastrosa, todavía no se me quitaba el coraje y el dolor. Esa noche, justo cuando el reloj dio la medianoche, el teléfono de mi casa sonó con un estruendo que rompió el silencio. Me desperté de golpe, con el corazón a 1001 mal presentimiento. Contesté temblando, y al otro lado oí la voz de Valeria, desesperada y entrecortada. «Mamá, ayúdame. Me duele mucho la panza. Estoy sangrando». Su voz era tan débil, como si usara sus últimas fuerzas para llamarme. Sentí que el corazón se me paraba. Aventé el teléfono, me puse una bata a la carrera y salí corriendo de la casa como loca.
La lluvia fría de la noche caía a cántaros, pero no me importó. Solo sabía que tenía que llegar con Valeria de inmediato. Paré un taxi de volada, con la voz quebrada mientras le urgía al chofer: «Por favor, lo más rápido que pueda. Mi hija está en peligro». El taxista asintió y pisó el acelerador, y el coche voló por las calles mojadas. Yo iba en el asiento de atrás, agarrada con fuerza, con las lágrimas corriéndome por la cara sin que me molestara en secarlas. En mi cabeza solo estaba la imagen de Valeria, adolorida, sola, sin nadie a su lado. Recé, le pedí a Dios, a quien fuera, que mi hija y mi nieto estuvieran a salvo. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de Valeria, vi que las luces seguían prendidas. Entré como una tromba, la puerta se abrió de par en par, y lo que vi me dejó helada. Valeria estaba hecha un ovillo en el piso, abrazándose el vientre, con la cara pálida por el dolor. Había sangre en el suelo, una mancha roja y oscura que me dejó sin aliento. «Valeria, hija mía». Corrí hacia ella, me arrodillé a su lado e intenté levantarla. Sus manos estaban heladas y se aferraron a mí, clavándome las uñas en la piel. «Mamá, me duele mucho, tengo miedo», susurró, con una voz que apenas se oía. Desesperada, la ayudé a subir al coche, llorando y gritándole al taxista: «¡Rápido! ¡Al hospital, ahora!». Durante todo el camino, Valeria gemía de dolor. Su mano apretaba la mía con tanta fuerza que me dejó marcas rojas. La abracé, tratando de calmarla, aunque yo también temblaba de miedo. «Aguanta, mija, aquí estoy contigo, todo va a estar bien», le repetía una y otra vez, aunque en el fondo sabía que esas palabras no podían aliviar el dolor que estaba sufriendo. Al llegar al hospital, las enfermeras corrieron y metieron a Valeria a urgencias. Me quedé afuera en el pasillo, empapada y con un frío que me calaba hasta los huesos. La lluvia se me había metido por la ropa, pero ese frío no era nada comparado con el miedo que me oprimía el corazón. Caminaba de un lado a otro, con las manos entrelazadas, tratando de rezar, pero mi mente estaba en blanco. Cada minuto se sentía como una eternidad, y yo solo quería entrar a esa sala, quería estar con mi hija. Casi una hora después, la puerta de urgencias se abrió. El doctor se acercó, con la cara cansada, y negó lentamente con la cabeza. «Señora Isabel, lo lamento mucho. Hicimos todo lo posible, pero no pudimos salvar al bebé». Esas palabras fueron como un martillazo directo en mi pecho. Se me doblaron las piernas y caí sentada en una de las sillas de espera, tapándome la cara con las manos. No podía ser. Mi nietecito, la última esperanza de Valeria, se había ido. Quise gritar, quise llorar, pero tenía un nudo en la garganta que no me dejaba. Sacaron a Valeria en una camilla, con la cara bañada en lágrimas y los ojos vacíos, como si hubiera perdido el alma. Me miró y sollozó: «Mamá, perdí a mi bebé». Corrí hacia ella y la abracé con fuerza, dejando que se derrumbara en mis brazos. Valeria lloró hasta que se quedó dormida por el agotamiento, y yo me quedé ahí sentada, abrazándola, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. Sentí que el mundo se me había venido encima, como si hubiera fracasado en proteger a mi propia hija. Esa noche, mientras Valeria dormía en la cama del hospital, agarré el teléfono y le marqué a Julián decenas de veces. Quería que supiera lo que había pasado. Quería que enfrentara las consecuencias de su irresponsabilidad. Pero del otro lado solo se oía el tono de llamada, una y otra vez. No contestaba. Le marqué sin parar, con las manos temblando de coraje, pero no hubo respuesta. El silencio de Julián fue como otra puñalada, hundiéndose profundo en mi corazón. A la mañana siguiente, cuando estaba a punto de volver a llamarle, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi comadre Camila. Lo abrí y la foto que apareció me heló la sangre. Julián estaba parado en una playa, sonriendo de oreja a oreja junto a Marcela y Diego. Parecían una familia feliz, sin ninguna preocupación. El texto debajo de la foto fue como el golpe final: «La familia lo es todo». Apreté el teléfono temblando de rabia. Mientras Valeria sufría la pérdida de su hijo, Julián se divertía con su exesposa, como si mi hija no existiera. Una llama de odio y desprecio se encendió dentro de mí, más fuerte que nunca. Miré a Valeria, inmóvil en la cama del hospital, y me juré a mí misma:
Nunca más iba a aguantar. 3 días después de que Valeria saliera del hospital, la llevé de vuelta a la casa que alguna vez fue su hogar. El sol pegaba fuerte, una luz brillante que parecía querer quemarlo todo, pero que no podía calentar mi corazón. Ayudé a Valeria a caminar, paso a paso, como si cada movimiento fuera un esfuerzo por superar el dolor. Su vientre ahora estaba vacío, sin rastro de la vida que tanto había cuidado. Pero en los ojos de Valeria vi una dureza extraña, una luz de determinación que nunca antes le había visto. Ya no era la muchacha débil que lloraba y le rogaba a Julián que volviera. Mi niña había cambiado y yo sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Abrimos la puerta y de inmediato vi a Julián sentado en la sala. Llevaba una camisa bien planchada, una taza de café en la mano y una cara tan fría como si ninguna tragedia hubiera ocurrido. Al verlo, sentí que la sangre me hervía, pero me contuve, apretando la mano de Valeria para mantener la calma. No quería que mi hija presenciara otra pelea, pero Valeria, a diferencia de otras veces, no esperó a que él hablara. Se acercó, con la espalda recta, y lo miró directamente a los ojos, con una voz que ya no temblaba, solo llena de una fría determinación. ¿Por qué la noche que perdí a nuestro hijo tú estabas de viaje con Marcela y Diego? Todavía me consideras tu esposa. Contuve la respiración, esperando la reacción de Julián. Él torció la boca, dejó la taza de café en la mesa con un toque ligero, como si la pregunta de Valeria no le importara. Si no puedes aceptar que yo pase todos los fines de semana con mi exesposa y mi hijo, entonces quizás no estamos hechos el uno para el otro, dijo con voz monótona, sin una pizca de arrepentimiento. Esas palabras fueron como una navaja, pero esta vez no hicieron que Valeria se derrumbara. La miré, esperando las lágrimas, las súplicas de antes, pero Valeria solo se quedó ahí, con los ojos llorosos, pero con una voz sorprendentemente firme. Tienes razón. Julián se quedó pasmado. La taza de café se detuvo a medio camino. Miró a Valeria como si no pudiera creer lo que oía. Pero mi niña no le dio tiempo de reaccionar. Me tomó de la mano y me jaló hacia la puerta, caminando más segura que nunca. Antes de salir de esa casa, me di la vuelta y miré a Julián directamente a los ojos, mi voz clara y filosa. Lo perdiste todo, Julián. No solo a Valeria, sino también tu dignidad. Él se quedó ahí sentado, mudo, sin poder decir nada. Valeria y yo nos fuimos, dejándolo solo en esa casa fría, donde los pedazos de su matrimonio estaban esparcidos por el suelo. Esa noche, me acosté junto a Valeria, como cuando era niña, y la abrazaba para espantarle las pesadillas. Ella abrazaba una almohada con fuerza, su voz entrecortada pero llena de decisión. Mamá, ya no quiero vivir así. Rechacé la oportunidad de ir a trabajar a Inglaterra por Julián, porque pensé que me necesitaba. Pero ahora me doy cuenta de que no quiero ser una inútil. Voy a aceptar el trabajo. Quiero empezar de nuevo. Al oír esas palabras, sentí dolor y orgullo a la vez. Mi Valeria, a pesar de haber perdido tanto, estaba encontrando la manera de levantarse. Le apreté la mano y le di un beso en la frente caliente. Te apoyo, Valeria. Vayas a donde vayas, siempre estaré detrás de ti. A la mañana siguiente, el sol se colaba por las cortinas, dibujando rayas de luz cálida en el piso. Me desperté con una rara sensación de alivio, como si me hubiera quitado un peso de encima. Valeria también se levantó temprano, y cuando entré a la sala, la vi sentada en la mesa, con una carpeta de documentos bien ordenada frente a ella. Levantó la vista y me miró, con una expresión firme que todavía guardaba un poco de dolor. Mamá, esta es la autorización familiar para el viaje de trabajo a Inglaterra, dijo Valeria, con voz suave pero segura. Me acercó el papel. Fírmamelo, por favor. Esta vez no voy a mirar atrás. La miré a los ojos y vi una determinación que nunca antes había visto. Sin dudarlo, tomé la pluma y firmé el papel. Mi letra temblorosa pero firme. Haces bien, Valeria, le dije, con la voz ronca por la emoción. Esta es tu oportunidad de empezar de nuevo, de vivir para ti. Valeria sonrió, una sonrisa triste pero llena de esperanza. Supe que no solo estaba dejando a Julián, sino también a la versión débil de sí misma. Empezamos a preparar su equipaje para un nuevo comienzo.
Nos sentamos juntas en su pequeño cuarto, doblando cada prenda con cuidado, acomodándolas en la maleta azul que usaba desde la universidad. Cada blusa, cada objeto, parecía llevar una historia, un recuerdo, pero Valeria los doblaba con una delicadeza que parecía cerrar un capítulo viejo para abrir uno nuevo. Escogió varios libros de finanzas, esos libros gruesos que yo sabía que le apasionaban antes de que Julián entrara en su vida. «Quiero volver a estudiar, mamá», dijo con un brillo en los ojos. «En Inglaterra tendré la oportunidad de trabajar con los mejores. Quiero demostrar que no soy una inútil». Al oírla, sentí orgullo y lástima a la vez. En silencio, saqué unas cajas de vitaminas y los tés de jengibre de siempre y los acomodé en un rincón de la maleta. «Vayas a donde vayas, tienes que cuidarte», le advertí, con un tono serio pero lleno de amor. «Y no dejes que nadie te menosprecie nunca más, Valeria. Te mereces lo mejor». Ella asintió. Me abrazó fuerte y sentí su calor, como si me estuviera diciendo que no me decepcionaría. Esa tarde, mientras le ayudaba a revisar sus papeles, su teléfono se iluminó. Un mensaje de Julián apareció en la pantalla. «¿Estás libre este fin de semana? Conozco un restaurante nuevo. ¿Vamos a cenar?» Leí esas palabras y el coraje volvió a invadirme. Creía que después de todo lo que había pasado, después de abandonarla la noche que perdió a su hijo, después de pasearse feliz con Marcela, ¿podía actuar como si nada? Valeria estaba en el baño y yo tomé el teléfono, dudando solo un segundo. Luego, escribí una respuesta corta y tajante. «Ya se te acabaron las oportunidades». Le di a enviar, sintiendo que me quitaba un peso de encima. Una hora después, el timbre sonó con insistencia. Supe de inmediato que era Julián. Entró como un torbellino, con la cara desencajada y la camisa arrugada, como si hubiera venido corriendo. «¿Qué significa ese mensaje? ¿Dónde está Valeria?», gruñó, con los ojos inyectados en sangre. Me paré firme, mirándolo con un desprecio que no me molesté en ocultar. Pero antes de que pudiera responder, Valeria salió de su cuarto, con una pila de papeles en la mano. Lo miró directamente a los ojos, con una voz tranquila pero filosa. «Esta es la demanda de divorcio. En unos días me voy a Inglaterra. Ya no tienes ningún derecho sobre mi vida». Julián le arrebató los papeles, con los ojos desorbitados, como si no creyera lo que estaba pasando. «¿Estás bromeando, Valeria? ¿Qué crees que vas a hacer en Inglaterra? No puedes vivir sin mí», casi gritó, pero Valeria no se inmutó. Se mantuvo erguida, con los ojos llorosos pero con la voz firme. «Más te vale que te acostumbres a estar solo, Julián, porque en la familia que elegiste, no estoy yo». Esa frase fue como una daga, afilada y directa, que hizo que Julián retrocediera, aturdido. Di un paso al frente, tomé la mano de Valeria y me puse delante de ella como un muro. «Vete, Julián», le dije, con una voz fría como el hielo. «Ya no tienes lugar en la vida de mi hija». Él nos miró, con los ojos vacíos, y salió por la puerta tambaleándose, sin decir una palabra más. La puerta se cerró, y sentí que un capítulo doloroso en la vida de Valeria había terminado oficialmente. Esa noche, nos sentamos juntas, arreglando el equipaje y platicando. Valeria sacó un suéter viejo y sonrió. «¿Te acuerdas de este suéter, mamá? Me lo tejiste cuando estaba en la universidad. Me lo voy a llevar, para que cuando tenga frío, me acuerde de ti». Yo sonreí, mientras las lágrimas caían en silencio. Reímos y lloramos a la vez, como si nos estuviéramos despidiendo del pasado para darle la bienvenida a un nuevo futuro. Por primera vez en meses oscuros, vi una sonrisa real en la cara de mi hija, una sonrisa sin esfuerzo, sin dolor. Después de esa última confrontación, Julián pareció desaparecer de nuestras vidas. La casa que alguna vez fue el hogar de Valeria ahora era solo un recuerdo borroso, y yo trataba de no pensar más en él. Quería concentrarme en Valeria, en los días que venían, mientras ella se preparaba para un nuevo viaje. Pero dentro de mí había un rincón que no podía sanar, no por arrepentimiento, sino por el coraje de todo lo que mi hija había sufrido. Mis amigas me contaron que Julián se metió de lleno al trabajo como un loco, tratando de salvar el proyecto de inversión que una vez prometió que daría grandes ganancias. Andaba por todos lados, reuniéndose con socios,
haciendo llamadas sin parar, como si se aferrara a una última esperanza para mantener su estatus. Pero a mí no me importaba en lo más mínimo .es. Él mismo había cavado su propia tumba y ya no me quedaba ni una pizca de compasión por él. Una mañana, mientras estaba en el mercado comprando verduras, las vecinas estaban reunidas en un puesto, cuchicheando. Doña Camila me jaló y me dijo emocionada: «Isabel, ¿ya supiste? Al Julián ese sus socios le robaron toda la lana». Doña Patterson se metió sin ocultar su satisfacción. «Sí, el tal Gonzalo se peló con todo el dinero al extranjero. Ahora está en la calle y dicen que hasta el cuello de deudas». Me quedé ahí parada, apretando la canasta, sin decir nada. En mi interior, una vocecita me dijo: «Le llegó su merecido». Pero en lugar de sentirme satisfecha, sentí una tristeza extraña. No por Julián, sino por los años que Valeria sacrificó por él, solo para recibir traición a cambio. Unos días después, mientras Valeria y yo desayunábamos, su teléfono vibró. Lo abrió y vi que su expresión cambió, no con dolor, sino con frialdad. «Es Julián», dijo, con voz plana, y me enseñó el teléfono. El mensaje apareció en la pantalla, con un tono patético y suplicante. «Valeria, me estafaron. Lo perdí todo. ¿Podrías hablar con tu familia para que me ayuden con un préstamo? Te lo ruego». Leí esas palabras y la rabia volvió a subirme. ¿Se atrevía a pedirle ayuda a Valeria después de todo lo que le había hecho? ¿Después de abandonarla en la noche más dolorosa de su vida? Valeria solo torció la boca, con una sonrisa ligera llena de desprecio. Sin decir nada, borró el mensaje y dejó el teléfono en la mesa. «Ya no vale la pena ni pensar en él, mamá», dijo, con una voz calmada pero firme. Le tomé la mano, orgullosa de su fortaleza, pero también triste, porque sabía que para llegar a esa firmeza, mi niña había pagado con demasiadas lágrimas. Poco después, estaba viendo las redes sociales y me topé con una foto que andaba circulando por todo el barrio. Era Marcela, llevando a Diego de la mano, arrastrando una maleta para irse del departamento de Julián. Él estaba sentado en los escalones, con la cabeza gacha, con un aspecto de derrota total. El texto que acompañaba la foto decía: «Cuando todos te abandonan». Miré la foto, sin sentir ni una gota de lástima. Julián había elegido a Marcela, había elegido a su supuesta antigua familia, y ahora hasta ellos le daban la espalda. Apagué el teléfono y no le dije nada a Valeria. Ella estaba ocupada preparando su viaje a Inglaterra, y no quería que nada relacionado con Julián la distrajera. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, sonó el timbre. Abrí la puerta y frente a mí estaba Julián, tan demacrado que apenas lo reconocí. Tenía la barba crecida, ojeras profundas y la ropa arrugada, como si llevara días sin cambiarse. Me miró y, antes de que pudiera decir algo, se arrodilló a mis pies, llorando desconsoladamente. «Le ruego, señora, dígale a Valeria que vuelva conmigo. Lo perdí todo, solo me queda ella». Su voz temblaba, llena de desesperación, pero yo solo sentí desprecio. Me mantuve erguida, mirando al hombre que suplicaba a mis pies, con una voz fría como el hielo. «El día que decidiste abandonar a mi hija, perdiste el derecho a rogar, Julián. Valeria no es algo a lo que puedas volver cuando ya no te queda nadie. No esperes que nadie te tienda la mano». Dije cada palabra, como si quisiera grabársela en la mente. Él levantó la vista, con los ojos rojos, pero no me conmovió en lo más mínimo. Justo en ese momento, Valeria salió de la casa, arrastrando su maleta ya lista. Miró a Julián, sin dolor en los ojos, solo con determinación. «Tú ya tienes a tu familia», dijo, con una voz tranquila pero filosa. «No vuelvas a decir mi nombre nunca más». Pasó a su lado, sin voltear a verlo, y yo la seguí, tomándola de la mano con fuerza. Julián levantó la cabeza y se quedó mirando la espalda de mi hija, con los ojos completamente vacíos. Salimos de la casa, y el sol de la tarde iluminó el rostro de Valeria, resaltando la nueva fuerza en su mirada. La miré, y sentí una mezcla de dolor y orgullo. Valeria había perdido mucho: un hijo que no nació, un matrimonio en el que creyó y años de su juventud. Pero ahora se estaba levantando.
lista para un nuevo viaje. Le apreté la mano y le dije en voz baja: «Estoy muy orgullosa de ti, Valeria. Pase lo que pase, siempre estaré aquí». Una mañana clara, con el cielo azul y sin una sola nube, estaba parada en la sala del aeropuerto, despidiendo a Valeria en su vuelo decisivo. Mi hija llevaba un abrigo largo de color gris que la hacía ver más alta y fuerte que nunca. La pequeña maleta que arrastraba detrás de ella era el símbolo de un nuevo viaje, una vida que yo sabía que ella misma construiría. Valeria se dio la vuelta y me abrazó con fuerza, y su calor me derritió el corazón. «Mamá, a partir de ahora voy a pararme sobre mis propios pies», susurró con voz firme pero temblorosa por la emoción. «Nadie me va a volver a mangonear». Sonreí, le di unas palmaditas en la espalda, tratando de ocultar las lágrimas que amenazaban con salir. «Cuídate mucho a donde vayas, Valeria», le dije con la voz ronca. «Siempre estaré pendiente de ti». Ella asintió, y sus ojos brillaron con una determinación que nunca antes le había visto. Luego, cruzó el control de seguridad, se despidió con la mano una última vez y desapareció. El avión despegó, llevándose a mi hija y a un nuevo futuro. Me quedé en medio de la sala del aeropuerto, sintiendo un vacío y a la vez un extraño alivio. Vacío porque la hija que había protegido toda mi vida se había ido, pero alivio porque sabía que, por fin, Valeria había encontrado sus propias alas. Un mes después, estaba en la cocina preparándome un té de jengibre, como de costumbre, cuando sonó el teléfono. Era Valeria. Su voz al otro lado era clara, llena de vida, muy diferente a la de aquellos días grises. «Mamá, el trabajo aquí es increíble», dijo con un tono lleno de emoción. «Poco a poco me estoy acostumbrando a mi nueva vida. He aprendido a vivir mi propia vida sin depender de nadie». Al oír esas palabras, no pude contenerme y las lágrimas cayeron en silencio, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Mi Valeria, la niña que se había derrumbado de dolor, ahora florecía como una flor en primavera. «Qué bueno, mija», respondí con un nudo en la garganta. «Estoy muy orgullosa de ti». Por mi parte, yo también empecé a vivir para mí, algo que había dejado de lado durante todos los años que me preocupé por Valeria. Me uní al club de la tercera edad del barrio, donde mujeres como yo nos juntábamos para hacer ejercicio y platicar. Por las mañanas, caminaba por la calle de siempre, sintiendo el aire fresco, y por primera vez en mucho tiempo me sentí ligera. También empecé a hacer los viajes que siempre había pospuesto. Una semana en Puerto Vallarta, donde me senté en la playa, escuchando las olas y pensando en los días pasados. Ya no era la madre que solo se sacrificaba, sino una mujer que estaba redescubriendo su propia alegría. Empecé a escribir la historia de las dos, como un diario. Cada noche, me sentaba en mi escritorio y con pluma en mano escribía los recuerdos. Desde que Valeria era una niña corriendo por el patio, hasta las noches de dolor cuando se derrumbaba en mis brazos, llorando por Julián. Escribir esas líneas me dolía, pero también me traía paz. Era mi manera de cerrar el pasado, para que tanto Valeria como yo pudiéramos seguir adelante. Un día, mientras caminaba de regreso a casa, doña Camila me contó que había visto a una madre soltera del barrio que batallaba mucho con sus 2 hijos pequeños. Esa historia me llegó al corazón. Decidí crear un pequeño fondo con mis ahorros para ayudar a madres solteras en apuros. Les llevaba comida, ropa y a veces solo un abrazo para que supieran que no estaban solas. Cada vez que veía la sonrisa en el rostro de esas mujeres, pensaba en Valeria y sabía que estaba haciendo lo correcto. Una mañana, mientras regaba las flores del jardín, sonó el teléfono. Era Valeria. Su voz era tranquila, pero llena de confianza. «Mamá, soy muy feliz. Me di cuenta de que no necesito a Julián ni a nadie que me respalde. Puedo hacer todo por mí misma». Al oír esas palabras, miré al cielo azul y sonreí suavemente. «Tienes razón, mi amor», le respondí. «Una buena madre no es la que mantiene a sus hijos en sus brazos para siempre, sino la que les da alas para volar libres». Nuestra historia termina en paz. Valeria encontró su propio cielo, un lugar donde puede soñar libremente.
vivir como ella quiere. Y yo también encontré la alegría en mi vida, en las mañanas regando flores, en los viajes lejanos y en las pequeñas acciones para ayudar a otros. Julián, he oído que la gente todavía lo ve vagando por las calles, sin un peso y solo. Vive en un pequeño departamento, sin el brillo de sus días de arrogancia. Ese es el precio que pagó por elegir mal la definición de la palabra familia. Pero ya no me importa. Se ha convertido en parte del pasado, una lección costosa para Valeria y para mí. Cada día que pasa, valoro más la fuerza de mi hija. Valeria a menudo me envía fotos, a veces parada frente a un edificio de oficinas en Londres, otras veces sentada a la orilla del río Támesis con un café. Cada foto es una prueba de que está viviendo, respirando y siendo feliz. Y yo, aunque esté a miles de kilómetros de distancia, todavía siento su calor a través de las llamadas y los mensajes. Una tarde, mientras estaba sentada en el jardín, disfrutando de mi té de jengibre, pensé en nuestro viaje. Habíamos atravesado tormentas, habíamos perdido mucho, pero también nos habíamos encontrado en la fortaleza y el amor. Valeria había volado lejos, y yo sabía que había cumplido mi papel como madre. Miré al cielo, sonreí y me susurré a mí misma. Lo logramos, Valeria. Encontramos la paz. He pasado por todo este dolor junto a mi hija y me he dado cuenta de una cosa. Nadie tiene el derecho de definir la felicidad por ti y nadie puede quitarte tu verdadero valor si tú no se lo permites. El amor no se puede construir sobre mentiras y traiciones. Así como el sacrificio ciego solo te hace perderte a ti misma. De verdad quiero decirte a ti, que has seguido mi historia hasta este momento. Una cosa, valórate. Ten el valor de soltar lo que ya no te merece. Y confía en que después de la tormenta siempre puedes encontrar la paz con tus propias alas de libertad. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar